Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Carlos Eduardo Pastor Moreno, Miriel Abril, Miriam Angélica Yancari Cervantes, Pablo Andrés Cervantes Acuña. Buenos días, profesor. Buenos días. Veo muchos Cervantes este jalón. Cristian Andrés Vega Salvatierra. Pablo Andrés Cervantes. ¿Qué se ha puesto Pablo Andrés Cervantes? Lo veo con un... Es un peluche. Es un peluche, profesor. Ah, qué bien, qué bien. Miriel Abril. ¿Cómo se llama eso? Peluche. Se llama Power, poder. Bien, bien. Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase hoy día. Seguimos con el Derecho Internacional Público, que lo habíamos comenzado ayer y como siempre, trataremos de hacer siempre lo mejor. Otros sitios pueden tener paredes de oro, lugares de lo mejor, pero nosotros somos la historia. Entonces seguimos. Alejandro Canales Crispín, bienvenido a todos, bienvenidos. Carol Ruc, Fabián, a todos y a todas, bienvenidos. Vamos a continuar nuestra exposición. M. Alejandro Canales Crispín, buenos días. Tanisa Luzca Chino Sánchez, buenos días a todos, buenos días y a todos. Continuamos nuestra clase, vamos a seguir hoy día la clase segunda que ayer habíamos comenzado. Habíamos comenzado el carácter problemático del derecho internacional. Primero comenzamos con el concepto de derecho internacional público. Señalamos, como nos decía don Alberto Ulloa Sotomayor, aunque yo ya no fui directo alumno, pero llegué a verlo. Él vivió de 1892 en Lima a 1975. Fue el que hizo el mejor trabajo sobre el derecho internacional público. Incluso los académicos soviéticos de la época lo consideran uno de los mejores exponentes del derecho internacional público burgués, como decían los documentos de la Academia de Ciencias de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo hasta el Congreso Mundial de Derecho Internacional que hubo en Atenas en 1970. El carácter problemático del derecho internacional, habíamos visto el carácter problemático del derecho internacional, bueno, en la definición de Alberto Ulloa y de los posteriores, y también de Raúl Ferrero Bagliati, como también a nivel internacional, en Alfredo Bertrand de la Universidad de Viena, o en Charles Rousseau de la Universidad de París, ¿no? Es el conjunto del derecho internacional. Como todo derecho, es siempre un conjunto de principios, de normas y de instituciones que regulan las relaciones entre estados, principalmente como sujetos del derecho internacional, y otras entidades que sin ser estados tienen personalidad jurídica internacional, como los organismos internacionales, instituciones internacionales, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Liga Árabe, Unión Africana, que antes fue la UA, Organización de Unidad Africana, del Pacto de Addis Abeba, Etiopía, ¿no? del 25 de mayo de 1963, y después cambió su nombre por Unión Africana, lo mismo la Unión Europea, y los diversos organismos internacionales que coadyuvan a la realización de los objetivos o propósitos y la afirmación de los principios de la Carta de San Francisco, donde se creó la Organización de las Naciones Unidas. Ayer estamos revisando el carácter problemático del derecho internacional en el segundo punto. Y recapitulando para continuar de largo, el carácter problemático del derecho internacional y la necesidad de una triple aproximación. Letra A, la aproximación técnico
la aproximación técnico-jurídico. Se está escuchando, ¿no? Ya, y se está compartiendo también las diapositivas que comparten, ¿sí, no? Ya. Sí, profesor, sí se ve. Ahí está, bienvenida, está Lucía del Pilar Coronado López, todos aquí como... Entonces, el carácter problemático del derecho internacional. A mí no me gusta a cada rato hablar de problemático, pero es un gran, tiene una serie de problemas, un conjunto de problemas. Creo que la gente es anáfora y metonímica, decía Raúl Peña Cabrera, que era un fregado. Anáfora, siempre repiten la misma vaina metonímica, la gente obra en torno a sonidos, ¿no? Más que abstracciones racionales, teóricas. Y la gente se mataba risa cuando decía que alguien era anáfora. Anáfora es el que siempre repite como una letanía la misma cueca y no varía de términos. Entonces, y uno de ciencia política, uno de derecho, y todo ciudadano culto, ciudadana tiene que también tener variedad en su idioma. Lo que nos decían esos colegios tan enormes que tuvimos de niños en Trujillo, que eran académicos de la Universidad de Trujillo, gente que venían del mundo. Uno de ellos llegó a ser secretario del Shah Reza Pahlavi en Irán, cuando todavía Irán estaba en manos de los no islámicos. Y luego fue secretario en la academia de lenguas extranjeras en Pekín, hoy Beijing, y tradujo la obra de Vallejo al chino, y junto con otros intelectuales trujillanos. Se llama Teodoro Rivero Ayllón, unos académicos excelentes. Entonces, el carácter problemático del derecho internacional en la universidad es una triple aproximación. Letra A, una aproximación técnico-jurídica, porque el derecho internacional se expresa en normas, se expresa en instituciones y también en principios que regulan, porque todo derecho regula conductas, no solamente de personas individuales, sino también de corporaciones, de instituciones, también de estados a través de sus representantes, para poder afirmar y desarrollar las fuentes del derecho internacional público que están previstas en el artículo 38. Artículo 38, pongan un almanaque en su casa. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es parte anexa y forma parte inseparable de la Carta de las Naciones Unidas. Artículo 38, yo hasta en sueños veo el artículo 38, que me voy a olvidar. Y ahí están las fuentes a que recurre la Corte Internacional de Justicia del Palacio de la Paz de La Haya, Holanda, ¿no? Artículo 38, los convenios o tratados, la costumbre jurídica internacional, los principios generales del derecho internacional, la jurisprudencia o los precedentes judiciales o las decisiones judiciales de los organismos internacionales. Y luego también la doctrina, la equidad, como cuando los estados aceptan una solución de equidad, es una solución que tiene que adecuarse y ajustarse al caso concreto, como el anillo al dedo, igual que tú ves una ropa en una tienda y la ropa es S, pero tú eres extra large, ¿cómo te vas a poner S? Revienta la ropa, ¿no? Igual, ¿no? No es lo mismo un M en Europa que un medium aquí en Perú. De repente el medium de allá es más largo que el de acá. Igual igual es la ley, nos decían. La ley tiene que adecuarse al caso concreto, a la medida del hombre y a la condición humana, que es su dignidad, y a la naturaleza de las cosas, que es la realidad. La realidad en estos casos del Estado, del derecho, de las relaciones interestatales. ¿Cuándo surgió el derecho internacional público? Cuando surgieron las relaciones entre Estados, cuando surgieron los problemas de la guerra y de la paz, cuando surgieron los problemas del derecho del mar, cuando surgen temas como el derecho a integración, que primero eran acuerdos políticos religiosos entre ciudades, estados o polis, como las ligas
del Peloponeso, como la anfictionía de Delfos, de Delos. Anfictionía eran alianzas político-religiosas. Por eso Simón Bolívar quiso instalar en América Latina, a partir de Panamá, en un congreso anfictiónico, una unidad de América Latina, porque Bolívar decía que jamás América Latina puede estar sometida a la potencia más grande, o sea, Estados Unidos, sino que América Latina debe tener también sus propios Estados Unidos del Centro y Suramérica, que es la América Latina, que él dijo es la América morena, y que después ahí la Torre en su etapa radical le llamó Indoamérica, lo mismo que Andeno Rego y Mariátegui, lo mismo en su libro sobre temas de nuestra América. Entonces, y la Revolución Mexicana con José Vasconcelos llamó a los problemas de América Latina problemas de indología. Nosotros tenemos de Indis, como dijo Francisco de Vitoria en de Indis, y José Faustino Sánchez Carrión quiso en su carta a los peruanos en el Congreso Constituyente de 1822, que el viernes voy a hablar en el local de San Marcos, quiso convertir en nobles a los indígenas del Perú y de América. Digo, son nobles, tienen que ser aristócratas del espíritu de la vida, o sea, equipararlos al hombre blanco, al blancoide, al que venía descendiente de los viejos encomenderos españoles y de los neogodos. Sánchez Carrión fue más adelantado que todos los patriotas. Por eso yo el viernes voy a decir, y también el 20 creo que también voy a hablar sobre Sánchez Carrión, me han dado ese tema, voy a decir que Sánchez Carrión debe estar colocado su monumento sin quitar, porque yo amo las pilas, en la pila de la Plaza de Armas de Lima o Plaza Mayor, ahí junto a la pila, el monumento más hermoso de José Faustino Sánchez Carrión, y ese lema a favor de que los indios deben ser nobles y deben ser recuperados todos los derechos igual que todos, porque ahí siguió la obra de Juan Jacobo Rousseau, ya sobre si la cultura, las ciencias y las artes en la Academia de Dijon han contribuido a ser mejores o peores a los seres humanos, ¿no? Y también escribió en 1754 el libro El origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. Entonces, este carácter problemático del derecho internacional, la aproximación técnico-jurídica, el derecho, las normas, los principios e instituciones del derecho internacional, que están reflejados, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, en la Carta de la Unión Europea, en la Carta de la Unión Africana, en la Carta de Bagdad, en el Pacto Andino, etcétera, ¿no? Y en el Convenio Cultural Andrés Bello. Luego la aproximación técnico-jurídica, la aproximación metafísica, lo que está más allá de la física, pero ahí también están los valores del derecho, la axiología, orientados por la axiosofía del derecho y esta por la filosofía madre, que es la filosofía universal, ¿no? Y que fue desarrollada en nuestra universidad por tantos maestros como José Silva Santisteban en 1853, que vino de Cajamarca y por primera vez habló del conflicto naturalismo y positivismo, y Mario Alzamora Valdés. Y generalmente San Marcos y el Perú y su cultura ha sido obra de todos los sectores del Perú, no solamente de la Lima, ¿no? Como dijo Macera, blancoide, sino del Perú total, de todas las sangres. Luego, la aproximación histórica sociológica es la base, porque los estados en la comunidad internacional tienen diferencias histórico-geográficas, de potencialidad económica, social, militar, etcétera, pero hay una unidad y una igualdad soberana entre todas ellas, que lo afirma como principio las Naciones Unidas. La igualdad soberana entre las naciones grandes o pequeñas y del hombre y de la mujer, porque en el documento de Naciones Unidas como objetivo está, aparte de la paz y la seguridad colectiva,
y las relaciones de amistad, colaboración y ayuda mutua entre los pueblos, estados y naciones, está la protección y promoción de los derechos humanos y luego la igualdad como objetivo en las Naciones Unidas, buscar la igualdad entre las naciones grandes o pequeñas y del hombre y de la mujer. Eso que a los grandes intereses no les convenía nadita y que una delegada, una representante de Inglaterra, de Estados Unidos, se sacó el zapato en una reunión de los tacos de una reunión de Naciones Unidas y golpeó diciendo que no era posible que países grandes y tan importantes tengan el mismo voto que ellos, ¿no? Y golpeó, ¿no? Y realmente se refería a Haití, se refería a Alto Volta, a los países de África, a Bolivia, etcétera, etcétera. Pero la pobre mujer quedó pésimamente mal. Mal. Entonces, la aproximación histórico-sociológica, ¿no?, que nosotros tenemos que buscar, porque la paz no es solamente la ausencia de guerra para las Naciones Unidas, la paz debe ser el desarrollo de los pueblos, donde se logre pueblos que desarrollen relaciones pacíficas y de coexistencia, entre coexistencia pacífica, como lo quería Hugo Grocio, para la coexistencia religiosa, también coexistencia entre sistemas diferentes, ¿no? Han visto ustedes cómo el gobierno de Colombia ya ha dado una apertura y sanciones y ha levantado sanciones económicas que los gobiernos de ultraderecha tuvieron frente a Venezuela, y por ese lado van a buscar mejorar la situación, ¿no?, de todos, y también han retirado una denuncia que tenían, pero hay que leer, pues que la gente solo lee de un lado, los periódicos que solamente rajan de un lado, hay que leer que los que rajen de todos los lados y las críticas de todos los lados. Porque el derecho internacional público y en la ciencia política tienes que poner al mando de todo este principio de latín. El omnibus dubitandum, omnibus, O-M-N-I-B-U-S, dubitandum, D-U-B-I-T-A-N-U-D-U-M. Omnibus dubitandum es ponerlo todo en duda. En la ciencia siempre se tiene que dudar. La duda, como dijo Renato Descartes, dudo, luego existo. Pienso, luego existo. Entonces, la duda es la duda racional, no la duda irracional, no la racional, porque uno tiene que manejar en la ciencia lo que es racional y lo que es razonable. Podemos ver racional que un médico determine que alguien está con enfermedad terminal, pero no es razonable que se lo diga, en todo caso que le diga a los familiares. Segundo, la codificación del derecho internacional y su desarrollo progresivo, eso lo vimos en el artículo 13 de la Carta de San Francisco, Carta de las Naciones Unidas. Ya desde la antigua Sociedad de Naciones quisieron codificar el derecho internacional. ¿Qué es codificar? Viene de códex, y códex viene de caudes, C-A-U-D-X, que quiere decir reunir en un determinado libro normas de una misma materia. La codificación del derecho internacional y su desarrollo progresivo. Artículo 13, porque comenzando por lo más difícil, que era codificar el derecho del mar. En la Sociedad de Naciones en 1930, en La Haya y en Ginebra, no se pusieron de acuerdo para codificar el derecho del mar, porque unos querían insistir en la distancia del tiro de cañón. En el siglo XVIII los cañones solo llegaban a 3 millas. Después otros 3 millas, otros querían 6 millas, otros 9 millas, otros ya planteaban las 12 millas de la Convención del Mar, que se dio en 1982. Pero el presidente de Chile, en 1947 y antes, el Harry S. Truman de Estados Unidos extendieron la soberanía marítima hasta 200 millas con el pretexto de Estados Unidos de la defensa continental, ¿no? Y Chile extendió en 1947 también la distancia del mar territorial hasta 200 millas. Y el 1 de agosto de 1947, el presidente peruano José Luis Bustamante Rivero, nacido en Arequipa,
el 15 de enero de 1894 y fallecido en la Clínica San Felipe en Jesús María el 11 de enero de 1989, el presidente más honesto de la historia de la patria, que llegó a Palacio pobre y se retiró más pobre y murió en una clínica para ver si gobernante estaba y en un lugar así común de la clínica, no en un lugar especial. Yo tuve alumnos que eran abogados, que estudiaban Derecho, porque también uno era médico y el otro enfermera, y estudiaban Derecho y me contaban. Y me quisieron llevar a la clínica, le dije no, porque José Luis Bustamante Rivero, como nosotros los trujianos, quieren que nos vean sanos y lúcidos, y cuando estamos en ese trance no queremos que nos vea nadie. Y yo no, pero le mandé el saludo y que lo traten muy bien. Entonces, las relaciones, y cuándo se codifica el derecho cuándo comienza esta labor codificadora, ya en Naciones Unidas, en base al artículo 13, dijeron lo siguiente: hay que crear una comisión, y crearon la Comisión de Derecho Internacional, que es la comisión que se creó el 21 de noviembre de 1947, en la resolución 174, entre paréntesis 2 en romano. ¿Y por qué me acuerdo? Lo tengo hasta en sueños, recuerdo eso, porque toda la vida he explicado esto, ¿no? Entonces, ya y con la convicción y la fe que esto es necesario para nuestro país, para los países, para buscar el ideal de Immanuel Kant de la paz perpetua. Entonces, se creó esa Comisión de Derecho Internacional que a partir de 1949 comenzó a buscar codificar. El derecho del mar se prolongó y ya comenzaron a codificar desde Harvard, antes de las Naciones Unidas, en la Universidad de Harvard, intentos de codificación, ¿no? Y en otros lugares, y hasta codificar el derecho a los tratados. En la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, celebrados entre estados del 23 de mayo de 1949. 3. Y al codificar estamos logrando el desarrollo progresivo del derecho internacional público, o derecho de gentes, o derecho a las Naciones Unidas, o derecho a la coexistencia pacífica. Y ese ideal y el desarrollo progresivo, porque es que Naciones Unidas creó a finales del siglo XX los decenios de las Naciones Unidas para el desarrollo y el progreso del derecho internacional público. Y también los objetivos 2030, que indudablemente a los sectores de poder no les debe gustar nadita ni hacerles ninguna gracia, porque se plantea el programa para el 2030, hambre cero y ocupación, trabajo, dignidad. ¿De dónde lo van a sacar? Tendrán que hacer algo, insistir en los pueblos. No puede haber gente tirada en la calle y todavía tienen la pechuga de avestruz, con el perdón del avestruz, de decir los estados democráticos. La democracia, no hay democracia política sin democracia económica, y no puede haber ni democracia ni modernidad sin derechos humanos. 3. Las relaciones y diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho internacional público es interestatal, el derecho internacional privado es el derecho civil internacional. Como no hay un solo código civil en el mundo y cada estado tiene su código civil, entonces cuando las personas van de un lugar a otro, por ejemplo, para determinar su estado civil, su capacidad civil, estado civil, capacidad civil, actos jurídicos, negocios jurídicos, contratos, obligaciones, fuentes de sus obligaciones, responsabilidad jurídica, contractual y extracontractual, etc. Entonces se regulan por el derecho internacional privado, que ya surgió en la época del faraón Tutmosis,
antes de Cristo, cuando comenzaron los egipcios, los hititas y otros a circular entre ellos. Entonces, ¿qué derecho había que aplicarse, por ejemplo, al matrimonio, al divorcio, a su estado civil? Vino al Perú uno de Jordania y lo impresionaba una chiquilla de esas sin mucha experiencia. Y los padres me preguntaron, este jordano se quiere casar con mi hija, ¿qué dice usted, profesor? Bueno, le dije, ¿cuál es la situación de eso? Dice que él es soltero porque en Jordania solamente es casado religioso. Está fregado, le dije, ese es más casado que casareto, porque el derecho internacional público nos regula el siguiente principio. Locus regis actum. Locus es lugar. Locus, L-O-C-U-S, locus. Regis, R-E-G-I-S. Regis, actum, A-C-T-U-M. Los actos jurídicos se regulan por la ley del lugar de su celebración. Y los matrimonios civiles en Jordania, que es islámica, y donde el Corán es la primera fuente de su derecho, y donde el derecho es eminentemente confesional o religioso, y no, el matrimonio religioso equivale en cualquier país del mundo al matrimonio civil. Por lo tanto, el señor de Jordania es más casado que casareto, les dije así con una broma por un jugador que había que ser, ¿no? El jordano se puso pálido porque vio que le habíamos descubierto, ¿no? Solamente apelando al derecho internacional privado, que es el derecho para solucionar los conflictos de leyes que se presentan cuando las personas o sus bienes se encuentran en el extranjero o en un lugar diferente al de su nacionalidad. Un día el doctor Andrés Aramburu Menchaca, que vivió hasta 1994, creo que había nacido en 1909, le preguntaron, estaba parado en Palacio de Justicia y pasó una doctora de esas elegantísimas, con tremendos abrigos de pieles, aunque de tantos desayunos que tomaban ya se engordan, ¿no? Entonces lo vio Andrés Aramburu Menchaca y le dijo, maestro de maestro, como suele decirle, y volteó. Aramburu Menchaca era medio gangoso, pero muy educado, y le dijo, ¿cómo estás, hija? ¿Qué tal, mi doctora? ¿Qué tal? Doctoraza, como estaba gorda, le dijo doctoraza. ¿Qué te he enseñado yo para que me digas maestro? Y la fregó porque la chica no sabía qué le había enseñado Andrés Aramburu Menchaca. Para la gente común y corriente, esto es peor que hebreo, griego o arameo o chino. O chino cantonés, porque ¿qué diferencia hay? La gente lee internacional y le parece lo mismo Chana que Juana. No, dijo. Y le dijo, ¿usted me enseñó derecho internacional público? No, hijita, te has equivocado. Yo no, en derecho no privado, no, hijita, te has equivocado. Yo enseño derecho internacional público. Ella creía que es lo mismo, ¿no? Como un día una chica me debía el curso de deontología forense, o sea, la ética de los abogados, hay como deontología de la ciencia política y el politólogo. Y no había venido a mi clase y le dije, ¿qué debes de examen? Solamente voy a probar. Y la pobre no sabía qué era deontología. Al final ya no pudo más y señaló con su manito sus dientes. Creyó que era odontología la pobre. Bueno, por eso es que hay que saber, ¿no? Por ejemplo, una persona deja herencia en el extranjero y es peruano. Por cómo se regula la herencia que ha dejado, por ejemplo, en China, en Francia, en Inglaterra. No se aplica el derecho peruano, porque hay un principio que dice que la herencia o las sucesiones se rigen por la ley del último domicilio del causante, que es el causante, lo que aquí se dice finado, y que en latín se llama de cujus, C-U-J-U-S. ¿De quién se trata la herencia? El caudal relicto. Caudal relicto es la masa hereditaria, el activo y pasivo de una herencia. A veces hay gente que deja más deudas que beneficios, ¿no? Ahí hay que rechazar la herencia total, porque la herencia es una sola. Tú no puedes decir yo quiero solamente lo que me beneficia y no las deudas, no. La herencia es total. Entonces, eso es. Ahora veamos el carácter problemático del derecho internacional.
Letra A, la concepción técnica jurídica. Hay definiciones formales del derecho internacional público, como lo que hizo Modesto Seara Vázquez, el español radicado en México desde muy joven, nació en 1931, ahora va por los 91 años y sigue de rector del sistema de universidades de Oaxaca y ese mérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde llegó a ser el más ilustre profesor. Para Modesto Seara Vázquez, el derecho internacional público es el conjunto normativo destinado a reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales, los estados, los organismos internacionales, la humanidad como sujeto, los pueblos indígenas como sujetos del derecho internacional, de la protección medioambiental, de la defensa de sus territorios, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, señalando además que no se puede hablar de los estados como los únicos sujetos del derecho internacional, sino que es más exacto hablar de sujetos internacionales, procediendo luego a delimitar dicho término. Veo que habiendo salido el doctor Rodrigo Mackey, nuevamente ha retornado de canciller de la República el doctor César Landa Arroyo. El nombre del derecho internacional, que le llamaron primero derecho de gentes, derecho natural, derecho de gentes, jus gentium voluntarium, jus intergentes, le llamó Victoria, Hugo Grocio, jus gentium voluntarium, o derecho de la guerra y de la paz, de jure belli ac pacis, así se escribe deletreando, de jure, I-U-R-E, jure, belli, B-E-L-L-I, separado A-C, ac, pacis, P-A-C-I-S, de jure belli ac pacis, del derecho, de la guerra y de la paz. Hugo Grocio, en 1625, en el libro Cumbre, el derecho de gentes o derecho internacional, escrito en prisión, porque Hugo Grocio, el más ilustre, el más grande de la historia de Holanda y Países Bajos, fue condenado a cadena perpetua por una rebelión que fracasó. Y cuando en una revolución triunfas, eres un héroe, y cuando pierdes, eres el más vil de los seres humanos, y te condenan. El nombre de Derecho Internacional, cuya iniciación se atribuye a Jeremías Bentham, en 1789, el padre de la filosofía del utilitarismo británico y uno de los más grandes maestros de la teoría de la prueba en materia penal y de la ciencia penitenciaria, porque él ideó el panóptico para tratar de rehabilitar presos, ¿no? Ha sido adoptado por la generalidad de los juristas, porque Bentham llamó precisamente derecho internacional público o derecho internacional de las naciones. El derecho internacional público es una ciencia eminentemente jurídica y debe ser diferenciada de otras que se ocupan de las relaciones internacionales, pero desde ángulos diferentes, sin referencias al deber ser, como la política internacional, que está en íntima relación, la moral internacional. Para mí, el que no está en política internacional, está en la calle, en la vía pública, de rodillas y contra el trance, un politólogo, abogado de saber de política internacional. ¿Cómo quieres tener una gran referencia? Por eso me decía René Boxman y León, hijito, tienes que leer a la gente, pero tampoco les das mucho porque se enferman. Hay gente que cree que la lectura le hiere el cerebro, es decir, era un fregado René Boxman, y conmigo entendía a la perfección, porque el derecho internacional trata de garantizar un mínimo ético. Así como decía Kant, el derecho debe ser ese mínimo de moral exigible por el Estado. Y se diferencia también el derecho internacional de la cortesía internacional o reglas de comitas gentium, que carecen de la obligatoriedad del derecho, como en la vida práctica en la sociedad, las reglas de urbanidad. También aplicada a las relaciones internacionales, al derecho diplomático y consular, a las inmunidades y privilegios diplomáticos, a las relaciones entre estados. Jamás en política
caer en malacrianzas públicas, en dar la espalda a los representantes, ¿no? A siete que enojado, mejor quédate en tu casa. Y que hay gente que no tiene, no han tenido calidad. La educación no, la primera socialización no es en el colegio, no es en la escuela, es en la casa. Y si en la casa también, entonces a uno hay que, como decía Domingo Faustino Sarmiento, el presidente de Argentina, uno de los más ilustres del siglo XIX, hacer de cada aula una escuela de democracia y de cada hogar un aula. Entonces trata de garantizar un mínimo ético y se diferencia también de la cortesía internacional, que carece de la obligatoriedad del derecho. Pero el derecho internacional no puede ni debe concebirse como una ciencia enteramente autónoma, sino que tiene que estudiarse desde diversas ópticas o enfoques, como llamamos también en las ciencias sociales, en la ciencia política, que se aplican a su estudio, a las distintas ramas de las ciencias sociales, la historia diplomática y política internacional, la economía internacional, en suma la teoría de las relaciones internacionales. ¿Acaso la gente sabe identificar por economía? No sabe. A la gente simplemente le clavan el remoquete de comunistas y cree que son comunistas y no son comunistas ni nada. Hay gente tan ignorante que cree que el gobierno de Colombia, Gustavo Petro, es comunista. Aun cuando fue guerrillero, no fue comunista, fue de un movimiento nacional patriótico, que fue el M-19, que no era marxista. Y después fue uno de los primeros que logró el acuerdo de paz. Y en este momento su economía no es socialista, su economía es neo-keynesiana, de un estado activo del bienestar y de un estado que interviene en la economía para mejorar la vida social y para el desarrollo enorme de su pueblo, de su país, de su nación, por más intentos de bloquear lo que tengan por parte del fundamentalismo de mercado y los que dominan la política mundial. Y tampoco lo es en política. En política, Gustavo Petro es un social humanista, un socialdemócrata. En términos marxistas diríamos casi un bernsteiniano de Edward Bernstein, en premisas del socialismo, quien planteó que la vida era, que la teoría es revolucionaria, pero que la vida es reformista, o sea, cambios graduales, suaves, casi con edulcorante. Igual que Boric en Chile no tiene nada de comunista, ni Allende fue comunista. Allende fue un socialista de la Segunda Internacional, pero aliado en ese momento también con el Partido Comunista Chileno, que de los partidos comunistas de América Latina es el más democrático. Entonces, además, el Partido Comunista de Chile siempre ha defendido la democracia y siempre ha sido un bastión en la defensa de la democracia, con su líder máximo, Nectalí Reyes Basualdo, Pablo Neruda. Entonces, economía internacional, en suma, teoría de las relaciones internacionales. Tienes que manejar la teoría. Un politólogo que maneje esto se pasea. Pues. Un politólogo tiene, si además, aunque a René Beauchamp no le gustaba que hablemos mucho de esto, porque decía, no, hoy es mucho, hijito, están a enfermar estos muchachos, ¿no? Entonces, era chistosísimo. Un día le pregunté por un doctor que había asumido lo habían hecho vocal superior, ya juez superior, y le dije, ¿qué le parece al doctor tal? Lo han hecho vocal superior. Me dijo, él tiene una gran capacidad de descanso. Mire lo que me dijo. Lo han hecho juez. Él tiene una gran capacidad de descanso. ¿Qué es gran capacidad de descanso? Un Aragán, ¿no? Yo me maté de risa, sé por quién dijo, pero nunca lo voy a decir. Entonces, el derecho internacional público no podrán entender. El derecho internacional público no lo van a poder entender quienes desconozcan la política internacional. Por eso, de que se levanta para un politólogo, un abogado que realmente, o una abogada que realmente quieren dirigir sus sociedades, tienen que ver todo lo que pasaba en el mundo
Yo no tenía ni 6, 7 años, 5, ya estaba viendo que había un tal Fidel Castro que había saltado un cuartel y que lo estaban juzgando. Yo estaba viendo un periódico ilustre de Trujillo, el diario La Industria. Pasen bien, Deina. Es Helmer. A usted, que ayer también, venga más temprano, Helmer, ayer también vino. Entonces, bien, siempre leer periódicos. A mí me encanta el fútbol, pero antes que fútbol veía qué pasaba en el mundo. Nacionalización del canal de Suez, guerra de Vietnam. Y yo me alegraba cada vez que a los poderosos les sacaban la mugre. Cuando el pueblo de Vietnam vencía a la potencia más grande, yo me alegraba. Cuando el pueblo de Argel venció a los franceses, yo me alegré. Cuando los africanos expulsaban a los colonialistas, yo me alegraba. Cuando ganamos en Junín y Ayacucho, yo no había nacido, pero mi espíritu se alegraba porque, de acuerdo a Hegel, la fenomenología, el espíritu de uno vive aún antes de su nacimiento, miles de años antes. Entonces, el derecho internacional público no podrán entenderlo quienes desconozcan la política internacional. Un politólogo tiene que saber política internacional. Y no solamente ver lo que dice Estados Unidos, la CNN, ver también de los otros. ¿Cómo vas a ver de un solo lado? Y en el colegio nosotros decíamos eso. B, la concepción metafísica, fundamentación jurídica del derecho internacional público. Metafísica, la concepción metafísica, fundamentación jurídica, la fundamentación jurídica metafísica, cuando Aristóteles, al morir el 322 en Calcis, Macedonia, el 384 nació en Estagira, y sus libros, un siglo antes de Cristo, fueron reunidos por un hombre que tenía mucho dinero, ¿no? Y él los tenía en su biblioteca, ¿no? Así colocados en un área donde los estaban clasificando, y había libros de la física, habían otros libros, ¿no? Y de repente había un libro que estaba más allá de la física, Andrónico de Rodas, y dijo, ¿y cómo le llamamos a ese libro? Metafísica, porque está más allá del libro La física, de Aristóteles. Y dijo, este es el primer diccionario de filosofía de la historia. O sea, la metafísica, Aristóteles, es un primer intento de hacer un diccionario de filosofía. Y eso me contaron en la filosofía de San Marcos, de la maestría en historia de filosofía. También en las cátedras que llevamos los alumnos chiquillos en el San Marcos Eterno de Augusto Salazar Bondi. Imagínate, chiquillos que nos enseñaban lecturas filosóficas, que nos enseñaban Alexander Lazo, que nos enseñaban vocabulario filosófico, lecturas filosóficas, y también iniciación filosófica, así como didáctica de la filosofía. Yo pregunté qué era didáctica de la filosofía, y yo ya intuía que era, pero Salazar Bondi nos dijo, Augusto Salazar Bondi nos dijo, es inteligencia para enseñar. Uno tiene que ser inteligente para explicar las cosas, dijo, como lo hizo Aristóteles. Entonces la metafísica es un intento de hacer un diccionario de filosofía, pero es lo que está más allá de la física. Y aquí vamos a ver esto aplicado al derecho internacional. La concepción metafísica y cuál es la fundamentación jurídica desde estos temas filosóficos del derecho internacional público. El sentido del problema se refiere a la naturaleza jurídica
del derecho internacional, a la investigación y legitimación de la norma jurídica internacional, tema que ha preocupado desde antiguo a los juristas, y la respuesta frente a los negadores de su validez jurídica como reedición del pensamiento de Julio Hermann von Kirchmann, que dijo que el derecho no era una ciencia, o que en 1847 en Alemania, un jueves jurídico en que dio su conferencia Julio Hermann von Kirchmann bajo el título de que el derecho no es ciencia, no el derecho de todos los tiempos, sino el derecho de su momento, que en Alemania no había alcanzado el nivel de una ciencia cuando el positivismo lo reconocía el nivel de ciencias, las ciencias exactas, a la física, a la química, a las matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, el pensamiento de Kirchmann. Entonces tenemos, y lo hacía desde la cientificidad, y lo mismo, se comenzaron muchos negadores del derecho internacional a decir que el derecho internacional no tenía un nivel jurídico, ¿no? Y eso ha sido desplazado y hoy día nadie duda de que tenga un nivel jurídico ni tampoco que el derecho tenga un nivel científico. Pero es necesario explicarlo porque es una cuestión también de la historia del derecho internacional, de su formación, de su teoría, y forma parte de el saber cuáles son los antecedentes en la lucha por su afirmación dentro del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, el problema de la existencia del derecho internacional público es un asunto actualmente superado, pues jurídicamente solo tiene interés histórico. Sin embargo, muy interesante desde el punto de vista filosófico el problema, manteniendo vigencia la necesidad de exponer la razón de su obligatoriedad y acatamiento, sosteniendo uno su fundamento en la voluntad de los estados, la voluntarista, la tesis voluntarista. El derecho internacional le llamó Grocio jus gentium voluntario, y la voluntad de los estados radica en la soberanía, así como la libertad de las personas en el libre arbitrio. La tesis voluntarista y otras que trascienden la voluntad de los estados y que se fundamentan en la existencia de la comunidad jurídica internacional, ahora en el sistema de Naciones Unidas, donde el suelo sociológico del derecho internacional son las relaciones interestatales. El suelo sociológico del derecho internacional son las relaciones interestatales. La respuesta a la concepción metafísica la iniciaron los canonistas castellanos, la concepción metafísica acerca de la pregunta por los fundamentos del derecho internacional y su base jurídica. La respuesta a la concepción metafísica la iniciaron los canonistas castellanos, ya ligados a la Iglesia, de los siglos XVI y XVII. Entre ellos el más grande de todos los juristas del derecho internacional, y para la Escuela Católica y para la Universidad de Salamanca, el verdadero padre de la ciencia del derecho internacional, para otros precursor de la ciencia. Para el Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional en 1970 se realizó el Congreso en Lima y colocaron la placa en la iglesia de Santo Domingo. Vayan ustedes a la iglesia de Santo Domingo, en la portada dice así, está la foto de Victoria, pero en bronce, un retrato en bronce, y en la placa dice, el Congreso Hispano, Luso, o sea portugués, americano, hispano-luso-americano, Derecho Internacional, rinde homenaje a su padre fundador, Francisco de Vitoria, Lima, noviembre de 1970, así dice. Y ahí está el retrato de Vitoria, al entrar a la iglesia de Santo Domingo, a un costado del Correo de Lima. Cuando digo Vitoria, la fecha de su nacimiento es polémica, pero muchos afirman que fue 1483 y que falleció, sí, exacto, el 12 de agosto de 1546.
fue el más grande maestro de la Universidad de Salamanca. Y Francisco Suárez, que nació en Granada, jesuita, en 1548, 5 de enero, y falleció en Lisboa el 25 de septiembre de 1617. Es el precursor de la protección internacional de los derechos humanos. Por eso todo instituto y todo centro de estudios de derechos humanos o se llaman Bartolomé Las Casas o se llaman Francisco Suárez o Francisco de Vitoria. La fundamentación humanista del derecho internacional, del derecho de gentes, posteriormente derecho internacional público, la desarrolló Hugo Grocio, el más grande jurista de Holanda y Países Bajos, quien nació en Delft, Holanda, el 10 de abril de 1583 y falleció perseguido en Rostock, cerca de Flandes, el 28 de agosto de 1645. En 1625 escribió su obra De Jure Belli ac Pacis, del derecho de la guerra y la paz, que es el fundamento de la escuela clásica del derecho internacional público. La de Grocio es la respuesta de la doctrina. La de Grocio es la respuesta de la doctrina a la fundamentación del derecho internacional público. La respuesta de la jurisprudencia, o sea, del derecho en su práctica, es a través de los principios generales del derecho. Y la respuesta de los estados viene con este principio que se está imponiendo en el mundo, el principio de jus cogens internacional, artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, aprobada el 23 de mayo de 1969, que se incorporó como ley en el Perú a partir de la sesión del Congreso del día 14 de septiembre del año 2000. ¿Por qué no me olvido de la fecha? Porque esa fecha nadie se puede olvidar, fue el día que originó la caída del gobierno de Fujimori, porque salió ese día justo al aprobar, luego de aprobarse salió el video Curi Montesinos. 14 de septiembre del año 2000. Me acuerdo que un alumno, yo bajaba la grada de Derecho, había hecho una clase, yo no sabía nada del video Curi Montesinos. Y un alumno me dijo, doctor, acaba de salir este video que dice así. El muchacho no sabía las connotaciones porque estaba en cero en política, ¿no? Pero yo le dije, miren lo que le dije, con esto cae el gobierno. Le dije, y era cierto, me cayó el gobierno. Pero el muchacho no sabía. El muchacho era víctima de toda la campaña monocorde, parametrada, de todos los medios que solamente hablaban como ahora de un solo lado. Y la gente se deja llevar, no es que la gente no tiene pensamiento crítico. ¿Por qué no tiene pensamiento crítico? Porque le dan una razón meramente instrumental, precisamente para que sea obediente, ovejunamente obediente, decía Salazar Bonte. La de Grocio es la respuesta a la doctrina, a la fundamentación del derecho internacional público. La respuesta a la jurisprudencia es a través de los principios generales del derecho. Y la respuesta del Estado viene con el jus cogens internacional. El jus cogens son las normas imperativas del derecho internacional que defienden a la humanidad, que defienden los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que condenan la tortura, la esclavitud, la servidumbre, la miseria y que condenan el genocidio, la discriminación racial, etc. Artículo 53 y artículo 64 de la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969, celebrada entre Estados. C. La concepción histórico-sociológica. La concepción histórico-sociológica, el carácter especial de las normas jurídicas internacionales y el condicionamiento del derecho internacional por la estructura y dinámica de la sociedad internacional. El carácter especial de la norma jurídica internacional está determinada por la correlación de fuerzas mundiales
y la balanza de poder internacional, esta es para la ciencia política. Concepción histórico-sociológica, el carácter especial de las normas jurídicas internacionales y el condicionamiento del derecho internacional por la estructura y dinámica de la sociedad internacional. El carácter especial de las normas. ¿Tú crees que a todos les gustan las normas jurídicas internacionales? ¿Tú crees que todos están de acuerdo con que se firme tratados de derechos humanos, tratados para proteger el medio ambiente, como el Tratado de Escazú en Costa Rica? No, a los poderosos de la tierra no les conviene. A los medios de comunicación ¿qué son los medios de comunicación en el Perú? Los hegemónicos, prensa, radio y televisión. No son sino la correa de transmisión de los intereses de las transnacionales económicas, de oligopolios mundiales. ¿O tú crees que te van a preparar un pueblo para que ame la libertad, la soberanía, la justicia? No, te preparan un pueblo que simplemente está en el TikTok de la indiferencia histórica y social. El carácter especial de la norma jurídica internacional está determinada por la correlación de fuerzas mundiales y la balanza de poder internacional. Por eso alegrémonos cuando también China se desarrolla y otros, porque así compensan la balanza. Si no, nos sacan la mugre y solamente la balanza se inclina de un lado. Las mutaciones de poder en la escena internacional han generado una revolución copernicana en el derecho de gente o derecho internacional, pasando de una concepción ptolomeica, acuérdense de Claudio Ptolomeo, en el Almagesto, que sostenía la teoría geocéntrica, y frente a él la teoría cuasi heliocéntrica de Nicolás Copérnico, ¿no? La concepción ptolomeica europeocentrista que creían que Europa era el centro de todo, ¿no? O a una concepción copernicana, basada en la concepción de una comunidad internacional más amplia, preconizada yo por Francisco de Vitoria desde su cátedra salmantina o salamantina en la Universidad de Salamanca, donde exclamó el célebre totus orbis, qui aliquo modo es res pública cristiana, dijo. Queremos que al fin de cuentas todo el orbe sea una sola república cristiana. Hablaba de pacífica y creadora y con derechos humanos, reconociendo la humanidad de los indígenas de tierra firme, costas e islas del mar, océano, que nosotros le llamamos América Latina, pero que en la época de Vitoria, hasta que muere el 12 de agosto de 1546, no nos llamamos América Latina, nos llamamos islas, tierra firme, costas e islas del mar, océano. Y también nos llamaban de Indies, como Judo Vitoria, porque pensaron que habían llegado Colón y los otros a una parte de la India, ¿no? Francisco de Vitoria defendió la humanidad de los indígenas de América y el derecho a sus tierras y el derecho a que si se quiere evangelizarlos tiene que ser pacíficamente. Por eso Francisco de Vitoria es considerado uno de los primeros anticolonialistas europeos, junto a Antonio de Montesinos en la Dominicana en 1511 y Fray Bartolomé de las Casas en su defensa de los indígenas de América en las Cortes de Burgos y de Valladolid en 1550 y 1552. Como señalaba el internacionalista greco-turco-francés Nicolás Politis en 1927, mencionado por el maestro de San Marcos, don Andrés Aramburu Menchaca, en el opúsculo El nuevo contenido del derecho de gente, 1978, que está en la hemeroteca de nuestra biblioteca de la facultad. El nuevo contenido del derecho de gente por Andrés Aramburu Menchaca, 1978. La nueva estructura de la sociedad internacional, dice Andrés Aramburu Menchaca, tiende a ser cuatrilateral. Dentro de la balanza de poder actual,
entre Estados Unidos, la Unión Europea, la Federación Rusa y la República Popular China. Imagínate que eso es antes del siglo XXI. Que en perspectiva junto a la India, Japón, Alemania y una América Latina integral remontarán la etapa de la única superpotencia solitaria en ese momento de Estados Unidos, aliado de Inglaterra, para mantener algo que ellos no quieren, el multilateralismo y la legitimidad de las Naciones Unidas, como nos enseña o lo enseña la historia del derecho internacional. La historia del derecho internacional. 2. La codificación del derecho internacional y su desarrollo progresivo. Vamos a hacer un alto de 5 minutos, Araceli Elian Segura Vilca. Está bien, profesor. No se olvide de llamar la asistencia también. Y cuando vengo llamo. ¿Ya ha visto usted el tic que a la gente la mantienen en el TikTok de la indiferencia histórica y social? Sí, profesor. Entiendo la... Eso lo he creado, eso es mi creación, pero para eso tienes que estar cólera para un lado y amor para otro lado. ¿Pero de qué?
Continuamos. Voy a pasar listo un momentito. Está bien, profesor. Pero antes voy a entrar a la lista. Araceli, usted anota los que no han venido. Yo voy leyendo porque ya no puedo marcar. ¿Ya? Está bien, profesor. Voy a ir llamando y el que no está, digo no está. Ya. Aranguren Gutiérrez, Franci Marilín. Buenos días, profesor, presente. Bueno. Bejarano Yaque Miluska Aurora. Buenos días, profesor, presente. Está mal de la garganta. Canales Crispín Manuel Alejandro. Profesor, buenos días, presente. Ya. Cervantes Acuña Pablo André. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Chirino Sánchez Yanira Danuska. Chirino Sánchez Yanira Danuska. ¿No está? No está. Córdoba Mendoza Lino Guillermo. Profesor, presente. Presente Córdoba. Coronado Bermúdez Anthony Giancarlos. Coronado Bermúdez Anthony Giancarlos, no está. Coronado López Lucía del Pilar. Coronado López Lucía del Pilar. Ahí está la foto clásica de Coronado López Lucía del Pilar. Riéndose usted. Cruz Reyes Mirel Abril. Buenos días, profesor, presente. Abril con B chica, ¿no? Con Sí. V, con B leviana. Ya. Daza Aliaga Daniel Alejandro. Daza Aliaga Daniel Alejandro no está. Esquem Pintado Álvaro José. Buenos días, profesor, presente. Sí está Esquem Pintado. Es Helmes Ortega Deina. Presente, profesor. Bien. Fabián San Miguel Carol Ruc. Buenos días, profesor, presente. Ya, Fabián San Miguel Carol Ruc. Guamaní Vicente Estela Cristín. Buenos días, profesor, presente. Es la que está Sí, enojada ahí, ¿no? Ella. Lindo Zabaleta Daniela Catherine. Lindo Zabaleta Daniela Catherine. No está. Yancari Cervantes Miriam Angélica. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Yancari Cervantes Miriam Angélica. Mendoza Lugo
Nelly Estefanía. Mendoza Lugo, Nelly Estefanía. Mendoza Lugo, Nelly, no está, no está. Mosqueira Díaz, Josué David. Mosqueira Díaz, Josué David. No está. Palacios, Manrique, Brigitte, Camila. Presente, profesor. Buenos días. Ya, bien, sí está. Pastor Moreno, Carlos Eduardo. Presente, profesor. Buenos días. Bien. Pastor Moreno, Carlos Eduardo. Rodríguez González y Sabo Cecilia. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Santos Eslava, José Alberto. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Segura Vilca Araceli Elián, la delegada. Buenos días, profesor. Presente. Ya. Soto Monroy, Edinson Walter. Soto Monroy, Edinson Walter. No está. Suárez Salas, Johan Raúl. Suárez Salas, Johan Raúl. No está. Varías Díaz, Maricruz Leticia. Varías Díaz, Maricruz Leticia. No está. Vega Salvatierra, Cristian Andrés. Buenos días, profesor. Presente. ¿Cómo está? Sí está. Ahora, Verde Santiago Olenka Lisset. Buenos días, profesor. Presente. Ah, bien, bien. Bueno, no falten. Ya terminamos la lista. Voy a continuar la clase. La codificación del derecho internacional público y su desarrollo progresivo. La codificación del derecho internacional público se inició con la Sociedad de Naciones, creada el 28 de junio, sexto mes de 1919 en Versalles. La misma que en 1930 buscó en Ginebra codificar el derecho del mar y no se pusieron de acuerdo, fundamentalmente en la distancia del mar territorial. ¿Qué es codificar? Codificar es reunir en un mismo texto o libro o códex normas de una determinada materia. Pero esta tarea no es fácil porque están los conflictos de intereses y los factores reales de poder colocados como gladiadores, los estados uno frente a otro, como expresó en el siglo XVII Benedictus, Varus y Spinoza. O sea, el derecho internacional no es obra de la racionalidad, sino obra del poder. Si el poder no le conviene, por más racional y razonable que sea una norma, no la aprueba. Por las que protegen el medio ambiente, porque ellos quieren lograr abundantes riquezas, así malogren el medio ambiente y perjudiquen a la humanidad. ¿Qué les va a interesar a ellos? Con tal de que su humanidad no se perjudique. Como hay gente que tiene la gordura de la indiferencia que a la carne, tremendos gordazos, y en su programa dice hambre cero. Hambre cero de ellos, pero no del pueblo. Benedictus Varus y Spinoza. El artículo 13 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece como objetivo de la comunidad internacional buscar la codificación del derecho internacional público y su desarrollo progresivo. Para tal propósito se creó en el seno de Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947 la Comisión de Derecho Internacional, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947, en la resolución 174, entre paréntesis 12 romano, ampliándose luego a 34 el número de sus miembros, para consagrarse a la tarea de la codificación. Han codificado a partir de 1958 el derecho del mar, posteriormente el derecho diplomático, luego el derecho consular, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho de refugiados y, entre otros, el derecho de los tratados internacionales entre Estados por la Convención de Viena del 23 de mayo de 1979 y otros convenios de derecho a los tratados adicionales y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Depende de la lucha por la paz,
la democratización sustantiva de los estados, que no es democratización en el sentido que a nosotros nos engañan todos los días, que dicen países democráticos y países más democráticos. Locos, donde no hay democracia económica, no hay democracia política, es solamente un farol, un cuento. Como dice Gustavo Zagrebelsky con Luciano Cánfora en su libro publicado por la editorial Trota, y un politólogo de leer que se llama, basta pongan libro La máscara democrática y la oligarquía y sale. Libro, La máscara democrática y la oligarquía. Acá es una máscara, no son demócratas. Cuando llega un gobierno que no lo debe, quieren tumbárselo al día siguiente y aún antes que llegue. ¿Ah? Así es. Entonces, y el desarrollo progresivo, el derecho público depende de la lucha por la paz, la democratización sustantiva de los estados y el derecho al desarrollo de los pueblos sustentable y sostenible. ¿Cuáles son las relaciones y las diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado? Ahí hemos puesto más o menos una imagen. El derecho internacional público surgió con las primeras relaciones interestatales y el derecho internacional privado surgió con las migraciones, cuando las personas o sus bienes encontraban un territorio diferente al de su nacionalidad. Bartolo de Sassoferrato, creador del derecho internacional privado en su fase científica, porque el derecho internacional privado existe desde antes de Cristo, en la época, por ejemplo, del faraón Tutmosis. Segundo, que ya habían reglas de derecho internacional privado en el Medio Oriente, Egipto, hititas, etcétera, etcétera. Bartolo de Sassoferrato vivió de 1314 a 1357. En otros libros también dicen 1313, pero lo más probable es 1314 a 1357 en Italia, en la Universidad de Bolonia o Boloña. Expresaba que no se puede aplicar la ley de Modena al ciudadano de Boloña, surgiendo el derecho internacional privado como una ciencia desarrollada por los estatutarios italianos y holandeses, como un derecho que contiene principios y normas para resolución de conflictos de leyes, para resolución de un derecho que contiene principios y normas para resolución de conflictos de leyes que se presentan cuando las personas o sus bienes se encuentran en el extranjero, y entonces surge la pregunta: ¿cuál debe ser el derecho aplicable? ¿Si el derecho nacional o el derecho extranjero? Por eso es que el derecho internacional privado va a calificar el problema mediante el factor de conexión. ¿Cuál es el factor que indica cuál debe ser el derecho aplicable? El factor de conexión, calificar el problema y mediante el factor de conexión indicar cuál debe ser la ley aplicable, si la nacional o la extranjera. Pero entre ambos derechos existen relaciones, entre el derecho interno nacional y el derecho internacional, y entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Y temas permanentes como el de los tratados y de la nacionalidad, que están en el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Existen relaciones y temas permanentes, como el de los tratados y la nacionalidad, y no podrían estar separados, el derecho internacional privado y el derecho internacional público, como por una muralla china, al decir del gran académico soviético del derecho internacional público, Grigori Tunkin, en sus dos tomos de curso de derecho internacional público. ¿Cómo se diferencian el derecho internacional público y el derecho internacional privado? Se diferencian por los sujetos, por su naturaleza y por la materia que regulan. Los sujetos del derecho internacional público son los estados y los organismos internacionales principalmente. Los sujetos del derecho internacional privado son las personas naturales y jurídicas cuando ellas o sus bienes se encuentran en el extranjero. La naturaleza jurídica del derecho internacional público es la de un derecho principalmente, no únicamente, sino principalmente de coordinación soberana interestatal y con organismos internacionales, mientras que el derecho internacional privado es un derecho para solucionar conflictos o colisión de leyes,
Mientras que el derecho internacional privado es un derecho para generar conflictos o colisión de leyes o choque de leyes, cuando las personas o sus bienes se encuentran en el extranjero para ver cuál debe ser la ley que se aplica, la ley que uno lleva de su nación o la ley del territorio donde uno se encuentra o de donde uno hace su testamento, donde uno celebra su contrato, donde uno dice cumplir las obligaciones. Respecto a la materia que regulan el derecho internacional público, regula relaciones entre estados y organismos internacionales y también entre organismos internacionales. Respecto a la materia que regulan el derecho internacional público, regula relaciones entre estados y organismos internacionales y también entre organismos internacionales. En el derecho internacional privado se regula el estado y la capacidad civil de las personas, contratos, obligaciones, sucesiones y el régimen aplicable a la situación de sus bienes cuando se encuentran en territorio diferente al de su nacionalidad. Por ejemplo, si tú compras un bien inmueble extranjero, no se rige por la ley peruana, sino por la ley del territorio, donde se encuentra en base al principio lex rei citae. Los bienes se rigen por la ley del lugar donde se encuentran situados. El profesor sanmarquino de Derecho Internacional Privado, que vivió hasta el año 2010, el profesor sanmarquino de Derecho Internacional Privado y que fue un gran diplomático peruano, doctor Augusto Arzubiaga Rospigliosi, señalaba que el derecho internacional privado, Augusto Arzubiaga Rospigliosi, que varias veces conversó conmigo, señalaba, y hemos tomado examen de título también, señalaba que el derecho internacional privado se ha convertido en el más nacional de los derechos, al incorporar sus principios, normas e instituciones que ahora están, los principios, normas e instituciones del derecho internacional privado con ese título se encuentran incorporados en el libro 10º del Código Civil del Perú, libro 10º, en 4 títulos, y también el cumplimiento de sentencias extranjeras en el Perú, o exequatur, 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 exequatur quiere decir cumplas aquí la sentencia extranjera como si fuese nacional. Tú te has divorciado en Nueva York, esa sentencia en Nueva York viene al Perú y desde la Corte Superior mandan al municipio de Rima, si te casas en Rima o donde te has casado, a que se inscriba tu partida de divorcio. Entonces está en el libro 10º el Código Civil, y en la República de Chile no está en su Código Civil, sino la República de Chile tiene un código especial sobre el derecho internacional privado. Yo lo conseguí en Chile, ese código. Bibliografía en esta parte. O Casanovas La Rosa, Casos y Textos de Derecho Internacional Público, Madrid, Tecnos de Madrid, 1988. Eduardo Jiménez de Aréchaga, El Derecho Internacional Público Contemporáneo, Madrid, Tecnos, 1980. José Antonio Pastor Ridruejo, nacido en Zaragoza, pero maestro de la Complutense de Madrid. Pastor Ridruejo José Antonio, curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Tecno de Madrid, 1996. Modesto Seara Vázquez, Derecho Internacional Público, editorial Porrúa, México, 1986. César Sepúlveda, Derecho Internacional Público, México, editorial Porrúa, 1986. Tunkin, Grigori Tunkin, curso de Derecho Internacional Público. Libros primero y segundo, editorial Progreso, Moscú, 1980. Walsh Gustav Adolfo. Esto lo averigüé en la Biblioteca de San Marcos, era de 1943. Esencia del Derecho Internacional y Crítica a sus Negadores, editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943, Walsh Gustav Adolfo. Esa es la suerte que tenemos los jamarquinos de tener libros que no lo tiene nadie. Gustav Adolf Walsh, Esencia del Derecho Internacional y Crítica a sus Negadores, editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943.
Madrid 1543. Luego, en la próxima vamos a desarrollar este tema, que comenzó en este momento mientras nos queda. Las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho interno nacional. Vamos a ver hoy día, solamente damos un avance para desarrollar la próxima. ¿Cuáles son las relaciones o cómo se han dado las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho interno nacional? Este es el tema político de todos los días, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho interno nacional? La posición dualista o pluralista, que ambos sistemas son dos sistemas jurídicos diferentes, con desarrollo dual o paralelo, ¿no? Las relaciones entre el derecho interno público y el derecho interno. La posición monista, que ambos derechos constituyen un solo derecho, sino que tienen, en uno predomina lo internacional y en otro lo nacional. La tesis de Hegel y la tesis de Kelsen. El monismo, que ambos sistemas jurídicos son uno solo. Monismo nacional, donde predomina el derecho interno, en la teoría de Hegel, para los alemanes y para los imperiales. No van a permitir, los mismos norteamericanos no respetan el derecho internacional cuando va en contra de sus intereses. En el fondo es un monista nacional de la tesis de Hegel, que el Estado está por encima. Expresado en la famosa frase alemana de la época de los nazis, Deutschland über alles. Deutschland über, V labial R, alles AWLS, que quiere decir Alemania sobre todo, por sobre todo. Y los gringos, los estadounidenses decían en la época de Dwight Eisenhower y también de Kennedy, y después de Lyndon Baines Johnson, que los Estados Unidos, ¿no? Que los Estados Unidos solo respetan el derecho internacional cuando no perjudica su interés y su interés. Y los límites de Estados Unidos no están en las fronteras de su país, sino donde están sus intereses. Imagínate. El monismo nacional o interno de Hegel, donde predomina el derecho interno o el solo internacional, más aún ven al derecho internacional como un derecho natural nacional externo. Y el monismo internacional de Hegel, de Hans Kelsen, debe predominar el derecho internacional sobre el derecho nacional, sobre todo en materia de derechos humanos. La tesis de la coordinación o armonización entre ambos sistemas, el derecho interno público y el derecho interno nacional. La tesis transnacional que desarrollan las compas, los oligopolios, las muy bonitas, hasta premian a la gente. Hay gente tonta que cree que eso es bueno, no sabe que esas tesis son contrarias a las naciones y a nuestros pueblos. Ya lo veremos. Y luego la protección internacional de los derechos humanos y el principio pro homine, a favor del hombre. Entonces, en esta parte nos quedamos. Dice María Angélica Yancari Cervantes y todos ustedes, mi saludo, y Araceli y todos, mi saludo. Aquí nos quedamos, ¿ya? Está bien, profesor. Hasta luego. Ya saben que estamos en la tercera clase. Ya la próxima semana ya estamos bien porque ya nos instalamos, ¿ya? Lo mismo en el otro curso. Entonces, y la próxima paso lista, ni bien comienzo a los 15, 20 minutos o 15, ¿ya? Cosa que no se va a la lista, ¿ya? Porque el Zoom solo piensa que uno debe pasar lista en los primeros 30 minutos, ¿no? Así es. Profesor, no se Hasta olvide luego. de la grabación. De tener grabación, de tener